Buenos días, Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. Materia Fundamentos de Telecomunicaciones. Me llamo Lucero Lucio Flores y les voy a hablar de la unidad 2, medios de transmisión y sus características. 2.1. Medios guiados. Cable par trenzado. Es un medio de conexión usado en telecomunicaciones en el que dos conductores eléctricos aislados son entrelazados para anular la interferencia de fuentes externas y diafonía de los cables adyacentes. Consiste en dos alambres de cobre aislados que se trenzan de forma helicoidal, igual que una molécula de DNA. De esta forma, el par trenzado constituye un circuito que puede transmitir datos. Esto se hace porque dos alambres paralelos constituyen una antena simple. Cuando se trenzan los alambres, las olas de diferentes vueltas se cancelan, por lo que la radiación del cable es menos efectiva. Cada uno de estos pares se identifican mediante un color, siendo los colores asignados y la agrupación de los pares de la forma siguiente: par 1, blanco, azul; par 2, blanco, naranja, naranja; par 3, blanco, verde; par 4, blanco, marrón. Cable coaxial. Es un cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia que posee dos conductores concéntricos, uno central llamado vivo, encargado de llevar la información, y uno exterior de aspecto tubular, llamado malla o blindaje, que sirve como referencia de tierra y retorno de las corrientes. Fibra óptica. Es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos. Un hilo muy fino de material transparente, vidrio o material plástico, por el que se envían pulsos de luz que se representan los datos a transmitir. Las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar gran cantidad de datos a una gran distancia con velocidades similares a las del radio y superiores a los de cable convencional. Son el medio de transmisión por excelencia al ser inmune a las interferencias electromagnéticas. También se utilizan para las redes locales, en donde se necesitan aprovechar las ventajas de la fibra óptica sobre otros medios de transmisión. 2.2. Medios no guiados. Al utilizar medios no guiados, resulta más determinante en la transmisión el espectro de frecuencia de la señal producida por la antena que el propio medio de transmisión. El medio solo proporciona un soporte para que las ondas se transmitan, pero no las guía. La comunicación de datos en medios no guiados utiliza principalmente señales de radio, señales de microondas, señales de rayo infrarrojo, señales de rayo láser. Señales de radio. Son capaces de recorrer grandes distancias atravesando edificios, incluso son ondas omnidireccionales, se propagan en todas las direcciones. Su mayor problema son las interferencias entre otros usuarios. Señales de microondas. Estas ondas viajan en línea recta, por lo que el emisor y receptor deben estar alineados cuidadosamente. Tienen dificultades para atravesar edificios, debido a la propia curvatura de la Tierra. La distancia entre dos repetidores no debe exceder de unos 80 kilómetros de distancia. Es una forma económica para comunicar dos grandes zonas geográficas mediante dos torres suficientemente altas para que sus extremos sean visibles. Señales de infrarrojo. Son ondas direccionales incapaces de atravesar objetos sólidos que están indicadas para transmisiones de corta distancia. Señales de rayo láser. Las ondas láser son unidireccionales. Se pueden utilizar para comunicar dos edificios próximos, instalando en cada uno de ellos un emisor láser y una fotodetector. 2.3. Métodos para la detención y corrección de errores. Verificación de redundancia vertical. Es uno de los mecanismos de verificación más simples. Consiste en agregar un bit adicional a un cierto número de bits de datos denominados palabra código. Generalmente 7 bits, de manera que se forme un bit cuando se combina con el bit de paridad, cuyo valor debe ser 0 y 1. Es tal que el número total de bits 1 es par. Para ser más claros, 1 si el número de bits es la palabra código es impar, 0 en caso contrario. Verificación de redundancia longitudinal.
No consiste en verificar la integridad de los datos mediante la representación de un carácter individual, sino en verificar la integridad del bit de paridad de un grupo de caracteres. Verificación de redundancia cíclica. Es un método de control de integridad de datos de fácil implementación. Es el principal método de detección de errores utilizado en las telecomunicaciones y consiste en la protección de los datos en bloques denominados tramas. A cada trama se le asigna un segmento de datos denominado código de control. 2.4. Control de flujo. Asentamiento. En este sistema de transmisión, el emisor envía una trama y espera a que le llegue el asentamiento del receptor para enviar lo siguiente. El asentamiento puede mandar un asentamiento positivo o negativo. Ventanas deslizantes. Es un dispositivo de control de flujo de tipo de software, es decir, el control del flujo se lleva a cabo mediante el intercambio específico de caracteres o tramas de control, con las que el receptor indica al emisor cuál es su estado de disponibilidad para recibir datos. Control de flujo por hardware. Los modem courier bucines modem ejecutan el control de flujo por hardware al detectar que un buffer está al 90% de su capacidad y emiten la señal listo para enviar, para detener el flujo de datos. Cuando la capacidad del buffer baja hasta el 20%, se envía una señal CTC para reiniciar el flujo de datos. Control de flujo por software. Los modem bucines modem ejecutan el control de flujo por software al detectar que un buffer está al 90% de su capacidad y envían caracteres especiales en la secuencia de datos para detener el flujo de datos cuando la capacidad del buffer baja hasta el 20%. El Courier 56 bucin modem envía caracteres especiales en la secuencia de datos para reiniciar el flujo de datos. Lazo abierto de control de flujo. El control de flujo de lazo abierto tiene problemas inherentes a la maximización de la utilización de los recursos de la red. Lazo cerrado de control de flujo. Es un mecanismo de control que se caracteriza por la capacidad de la red para información de diversas maneras para adaptar su actividad a las condiciones de red existentes.